Reflexiones amazónicas con David Landa. En medio de un apacible paisaje le doy la bienvenida, ¿no?, al ingeniero David Landa. Él es miembro del colectivo Moyobamba 500, es un ecologista reconocido y nos acompaña semana a semana en estas reflexiones amazónicas. David, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación semana a semana en Reflexiones Amazónicas. Muchísimas gracias, mi querido José, gracias a RCR. Obviamente nosotros sumamente agradecidos por esta ventana de opinión que tenemos para hacernos oír, reflexionar desde la Amazonía peruana. A tus órdenes, mi querido José. No quiero dejar de preguntarte, semana a semana me pones una escenografía cada vez más espectacular, ¿no? Cada vez más amazónica, nos traslada, nos transporta en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Y la verdad, Sí, sí, lo que pasa es que este lugar donde nos ubicamos en distintas locaciones es el Jardín Botánico Amazonía. ¿ya? Es un lugar espectacular acá en la ciudad de Moyobamba, no fuera de la ciudad de Moyobamba, donde se está regenerando un espacio de la Amazonía y se está mostrando un pequeño ejemplo de lo que contiene todo este hermosísimo territorio que tenemos acá. Entonces acá hay aves impresionantes, hay primates, en realidad la biodiversidad es impresionante. Yo he caminado por la selva, mucho, caminado, así con los piececitos, ¿no? He ido caminando hacia Yurimaguas, hacia acá de Moyobamba, a Amazonas, al sur del departamento, caminando, y créeme que no he encontrado la fauna que nosotros se está concentrando aquí en el Jardín Botánico Amazonía. Aparte de que hay la colección más completa de bromelias, como esta que tenemos acá al costado, que es una de ellas, o esta otra de aquí, más completa de bromelias de Sudamérica, ¿no? Entonces, acá es un ambiente que uno puede visitar y de hecho que es un parque precioso que la gente viene y se maravilla, ¿no? Y claro, nos da oportunidad de ir con eso de la tecnología, el wifi y todo, y ubicarnos en distintos escenarios, ¿no? Así es. Muy bien. Hablemos del tema que nos convoca hoy, la contaminación de los ríos en Amazonía, ¿no? Tú que Eh, sigues muy de cerca estos temas, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de esta contaminación en ríos en Amazonía, David? Bueno, en primer término habría que hacer de alguna manera provocar en esta reflexión una reflexión más profunda. Cuando uno habla de Amazonía, lo que más le alarma es lo que ve, pues, ¿no? Entonces uno ve deforestación, espacios inmensos deforestados, ve incendios forestales, las imágenes de las flamas y todo. Entonces uno se escandaliza cuando ve que las ladrilleras se consumen como voraces, gargantas que se devoran a la Amazonía y generan esa polución, la contaminación de dióxido de carbono en el humo. Entonces uno se alarma, eso es lo visual, ¿no? Pero hay otro tipo de afección brutal a la biodiversidad y al ecosistema amazónico en general, que es la contaminación de los ríos, de los cuerpos de agua y de los suelos. Y eso sí que es alarmante, porque en la mayoría de los casos, digamos, en lo grueso, lo impactante, lo realmente, digamos, medular y grave, no se ve. Lo que se ve en la contaminación de los ríos es, y aquí voy a la respuesta a tu pregunta específica, es pues los vertidos de las aguas residuales de las poblaciones a todos los cuerpos de agua, ¿no? El 90% de la población de los hogares de la Amazonía no tienen tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, y eso es un gravísimo problema porque quiere decir que el 90% de estas poblaciones, el agua se va las aguas servidas se van a las escorrentías, a los arroyos y a los ríos, ¿no? En Pucallpa, en Iquitos, en Moyobamba, en Tarapoto, todo el grueso de la, digamos, generación de aguas residuales va a los ríos. Eso es lo que se ve y lo que no se está manejando, ¿no? Entonces, eso nos abre a nosotros una preocupación tremenda, lo que se ve. Ahora, lo que no se ve
eso ya es lo más grave, ¿no? Que es, digamos, la contaminación por vertidos químicos, por fertilizantes, por agroquímicos, por pesticidas, ¿no? Al suelo y a los ríos. Al suelo directamente en los sembríos y luego vienen las lluvias o las actividades de riego que van a decantar estas aguas, se van a colectar en los arroyos y esos van a ir tributando a los cursos mayores, y ahí hay una alteración pues de la composición química de las aguas de la Amazonía que es gravísima, ¿no? Y tampoco podemos dejar de lado el tema de derrames, ¿no? También afecta, ¿no? Sí, pues, eso ya es lo más grave, ¿no? En realidad, la parte de esta contaminación poblacional, diríamos, si bien es cierto, altera la composición química de las aguas, ¿no? De los ríos amazónicos, no tiene la gravedad, y si bien es cierto que incorpora a los cuerpos de agua, pues, virus, bacterias, digamos, algunos elementos, fármacos ahí, pero no es tan grave como lo que tú acabas de señalar, ¿no? El tema del petróleo, ¿no? Y en el petróleo también hay otro tema, ¿no? Ahí hay que disgregar dos cosas, ¿no? La contaminación que generalmente nosotros atribuimos la contaminación a aquello que sale en la noticia, ¿no? Pero se rompió el oleoducto y vemos ahí una imagen, un video dramático del petróleo saliendo en chorros incontenibles hacia el suelo y luego a los ríos y los peces y las gaviotas y qué sé yo, todas negras con el petróleo. Eso es lo impactante, es cierto. Pero eso es ocasional, eso es muy fortuito, no es permanente. Y digamos, y en la mayoría de las veces, o muchas de las veces ocasionadas por las mismas poblaciones que están asentadas ahí como un método de hacer presión al Estado para que les den atención. Y bueno, tema discutible ya desde otra perspectiva, pero eso en realidad, si bien contamina e impresiona, no es lo más grave. Lo más grave viene por la contaminación de la actividad misma en la extracción de los hidrocarburos, ¿no? Y ahí el agente contaminante terrible es pues digamos, el vertido de aguas en formación, que son aguas que tienen otra composición química que las aguas normales que discurren por los ríos. Estas aguas en formación que tendrían 13,000 y pico de veces más de cloruro que las aguas normales, te puedes imaginar. Estas aguas son las que se vierte a veces sin control, la mayor de las veces, porque eso parece invisible a los ríos, a los suelos, etcétera, ¿no? Tú hay que entender ahí que por cada barril de petróleo que se extrae, también se extrae como consecuencia y digamos como elemento residual 98 barriles de aguas en formación, que ya te dije que tienen una altísima composición y de proporción de contenido de cloruros y otros metales pesados, ¿no? Como cromo, como plomo y otros elementos más que son metales pesados y que van a bioacumularse en los sedimentos que se forman en los ríos, y eso tiene un efecto tremendo ya en las poblaciones y en toda la biodiversidad, ¿no? Ahora, tú hace un momento me explicabas que gran parte de esta contaminación en ríos en Amazonía responde también a las personas, ¿no? Yo en alguna oportunidad alguien me decía, ¿no?, que parte de los ríos de la costa, parte de los ríos que están en zona andina, se han convertido en una suerte de basureros, ¿no? Esa misma descripción, que puede ser dura, pero es una descripción que se acerca un poco más a la realidad, ¿no? ¿También ocurre en la Amazonía? Pero claro, absolutamente. En realidad es una manera totalmente perversa y es una incultura de levantar la alfombra para echar la basura ahí, ¿no?, donde no se ve, ¿no? Entonces, yo he pasado ahí algunas imágenes que podrían estar recreando, como por ejemplo
los ríos amazónicos, y en algunos lugares se tiene nítidamente la contaminación concentrada, como en la zona de Belén, por ejemplo, en Iquitos, en la zona de Pucallpa, la laguna de Yarinacocha, etcétera. ¿Cómo es que se van a acumular la cantidad de plásticos y otros desechos, microplásticos y todo, que son terriblemente contaminantes? Sobre todo los microplásticos que van a ser ingeridos por las aves, por los peces, por los quelonios que están en estos cuerpos de agua, y luego después son consumidos por las personas, y amén de los metales pesados que van a traer, ¿no? Como cromo, cadmio, como plomo que te acaba de mencionar y que van a incidir, son terriblemente patógenos, son cancerígenos, ¿no? Neurotóxicos y todo este tema. Entonces son basureros, y no solamente eso que va con los vertidos, ¿no? Sino que van los camiones que van llevando basura, depositan, no en todos los casos, en todas las situaciones, depositan la basura, los residuos sólidos en los ríos, los tiran allí, las aguas ya van arrastrando estos desechos y contaminando los cuerpos de agua, ¿no? La verdad es una cosa sorprendente, terrible, ¿no? Que hay que empezar a mirar, ¿no? Y otra costumbre, no sé si sea una costumbre, pero además una mala costumbre, es que los botaderos ilegales muchas veces están cerca de los ríos, ¿no? Generalmente, ¿no? O sea, hay un botadero, por ejemplo, que está en Chachapoyas, ¿no? Va a una cumbre, arroja los desechos, y los desechos van al arroyo del fondo, y eso van a ser arrastrados del curso menor al curso mayor, ¿no? Entonces, eso es una situación muy grave, pero obviamente solamente podríamos, como te repito, estar visualizando lo que podíamos ver en los vertederos, en los ríos, en los arroyos, pero no teníamos una evidencia científica de toda esta contaminación. Teníamos ahí una presunción empírica sobre el tema. Y ya el Instituto de Ciencias Ambientales, Instituto Tecnológico de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde 1987 hasta el 2013, hizo un muestreo de más o menos 2.791 muestras, creo que trajo espaciadamente, de las aguas amazónicas, y los resultados fueron absolutamente sorprendentes, ¿no? Teníamos un promedio anual de contaminación de 4 toneladas de plomo, 8 toneladas de cromo hexavalente, teníamos 3.7 toneladas de sales, ¿no? Y eso han alterado la composición química de las aguas amazónicas. Por ejemplo, la salinidad ha aumentado, dice este estudio, en un 30%. Y seguramente si un biólogo está escuchándonos, bueno, yo no soy biólogo, creo que tampoco mi querido José, de repente están absolutamente escandalizados con los datos que estoy mencionando, porque obviamente aquello va a alterar profundamente el régimen biológico. Eso es por el lado, digamos, de la ecología de este ecosistema. Pero por el otro lado de la salud de la población, es brutal, ¿no? Los altísimos niveles de plomo hexavalente que se ha encontrado ya en el organismo de los habitantes de estas poblaciones que están abajo de las aguas amazónicas, ¿no? Entonces, hay ya un problema de salud profundo y de contaminación de las aguas, y estamos hablando en el corazón del bosque tropical más importante del planeta, ¿no? Ahora, lo que uno se pregunta, y quienes nos están siguiendo en otros puntos del territorio nacional, ¿no? ¿Cómo recuperamos estos ríos? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer? Mira, en realidad, claro, la recuperación sería el paso 2, ¿no? Claro. Y claro que en realidad prever es mucho más barato que tratar de recuperarlo, como tú lo estás señalando. Lo primero, como alternativa a este tema, es un asunto absolutamente normativo y político. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya tenemos regulaciones del tratamiento de las aguas residuales, o sea,
del consumo humano, de origen humano de las ciudades, y son se tienen que adecuar las plantas de tratamiento de aguas residuales, los famosos PETARES. Digamos, estas inversiones en tratamiento de aguas residuales no son prioritarias en las poblaciones de la Amazonía para las autoridades que llegan a liderar los gobiernos subnacionales o los regionales, o en este caso específicamente los gobiernos locales, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen el impacto político que tiene en la población el hacer, por ejemplo, una carretera, ¿no? O sea, tú haces una carretera con estos pueblos, aleluya, bien, y todas las avemarías para el que lo hizo, ¿no? Bravo, ¿no? Pero no saben que si no tratamos las aguas residuales, estamos creando un problema que si no empezamos a tratarlo ahora, más tarde probablemente sea irreversible y va a afectar a la salud de toda la Amazonía. Entonces, eso es gravísimo y yo creo que por eso es que hay una visión, una mirada política ahí, pero debe haber una parte normativa que obligue a todas las poblaciones amazónicas en general, ¿no? Pero fundamentalmente en la Amazonía a invertir prioritariamente en estos temas de carácter ambiental y que van a redundar directamente en la salud de la población, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, en Pucallpa, ¿no? Por poner un ejemplo, mira, la población ya es tremenda en las ciudades de la Amazonía. En Quito tenemos casi 300.000 habitantes, creo que para ser específico 280.000 y picos. En Pucallpa estamos llegando a los 200.000 habitantes, en Tarapoto estamos por los 90.000 habitantes, y eso estamos hablando de ciudades más o menos importantes. Pues ahí si se desperdigan, en la gran ciudad del Alto Mayo tenemos casi 300.000 habitantes, donde yo estoy ahorita, de gran ciudad de la que forma parte Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca. Entonces, claro, solamente el 50% en Pucallpa de la población tiene disponibilidad de agua sana. El resto de la población lo extrae de pozos, de cercanía a cuerpo de agua y todo. Y quiere decir que si las aguas están contaminadas de estos, de los suelos, de los ríos y todo, esa gente está ingiriendo a su organismo plomo, cadmio, etcétera, etcétera, y con altísimos niveles de cloruros. Entonces, hay que preocuparse del tema de esto, ¿no? Entonces, es importante que se le dé una mirada política, que se norme y se obligue casi a invertir en plantas de tratamiento de agua residual. Eso por el lado del tema de la contaminación domiciliaria, no familiar. Pero tú mencionaste con muchísima precisión el tema de la actividad minera y petrolera, ¿no? Porque son otras cosas que en la actividad minera, pues la contaminación por cianuro, la contaminación por mercurio y etcétera. Son terribles las contaminaciones. Sobre todo la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal, fundamentalmente. Y sobre ¿no? todo la minería claro, ilegal. porque la minería formal ya ha avanzado en estándares, ¿no? de mitigación. Totalmente de acuerdo. ¿no? Totalmente. Pero fíjate tú que en la parte de petróleo, todavía parece que ahí hay un temita que están tirando bajo la alfombra. No soy anti-hidrocarburos, por el amor de Dios. No podríamos estar hablando si yo sería un contrario a la actividad petrolera, porque soy vestido con unas zapatillas que está derivado del petróleo, una chaleco, gran parte de la carcasa de la computadora y todo lo que tenemos es de petróleo, el plástico que envuelve el audífono que estoy hablando, todo es petróleo, ¿no? La mesa que sostiene la computadora, etcétera. Pero en fin, pero lo que ocurre en ellos, hay que trabajar, los órganos de fiscalización tienen que ser mucho más precisos y responsables, porque las muestras de lo que yo te estoy hablando, de las conclusiones a las que ha llegado el Instituto de Investigación Científica Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, las muestras que se han tomado es más o menos a 30 kilómetros de los focos de explotación petrolera, cuando el muestreo debería ser tomado a 500 metros. Imagínate, y a 30 kilómetros tienen esa información, esa data de esa contaminación terrible del cuerpo. Te puedes imaginar cómo está cercano a los núcleos. Entonces yo creo que los planes de adecuación de manejo ambiental, trabajados en sus estudios de impacto ambiental para la actividad específica, deberían ser muy bien fiscalizados para que sus LMPs no sean rebasados ya delictivamente, ¿no? Como son los límites máximos permisibles. Y por el otro lado, mi querido José, hay que decirlo y con todas sus letras, porque de eso se trata de este espacio de reflexiones amazónicas, los que producen estas roturas de los oleoductos deberían ser considerados casi como terroristas.
A ver, por ejemplo, te pregunto, mi querido José, si alguien rompería o algún gasoducto en Europa o un oleoducto en Europa, al que rompe deliberadamente y crea esa contaminación, ¿cómo lo considerarían en Europa? Terrorista. Entonces, hay que ya empezar a ser bastante drásticos en la cautelación de estos rebasamientos de límites máximos permisibles producidos por la actividad industrial, petrolera, minera o humana, ¿no, mi querido José? Muy bien, mi estimado David Landa, como siempre, gracias por atender estas reflexiones semanales que nos permiten ir conociendo más los temas de agenda en Amazonía. Un fuerte abrazo, David, como siempre, gracias por atender estas reflexiones semanales, reflexiones amazónicas a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Y la próxima semana, ¿con qué paisaje nos vas a sorprender? Bueno, ahí buscaremos otro lugar. Falta la mascota, falta la mascota. Sí, sí, falta la mascota. Un abrazo a todos. Abrazo, David, qué gusto saludarte. Ya, un fuerte por abrazo. Conversamos desde Moyobamba, el Jardín Botánico, con David Landa en las reflexiones amazónicas semanales en RCR, Red de Comunicación Regional. Reflexiones amazónicas con David Landa.